Ya estamos de vuelta en esta segunda entrevista y no apartado de innovación, porque el apartado de innovación lo empezaremos en el mes de octubre, cuando nuestro compañero Juan Luis Hurtado pueda volver al plató y esté con nosotros, que nos lleva acompañando desde que empezó este proyecto, y esperamos que sean muchos los años que nos acompañe en esta casa de Inter Almería y en el programa de Parcela 24. Pues bueno, como bien hemos dicho y como bien hemos ido hablando a lo largo de numerosos programas y prácticamente en todas las temporadas, la importancia que tiene el suelo en el ecosistema invernadero es clave para el agricultor, y eso mejor que nadie lo saben nuestros compañeros de Edalife. Muy buenas noches, Luis Gámez. Hola, muy buenas noches, Fernando. Hoy un placer estar aquí con vosotros. De verdad, muchísimas gracias. También nos va a acompañar en esta entrevista Almudena Martí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿qué importancia tiene el suelo en el ecosistema del invernadero, Luis? Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? En todos los foros en los que surge esta pregunta cada vez más habitual, gracias a Dios, ¿no? Que el suelo es el origen de la vida. O sea, todos los efectos. Entonces, a partir de ahí, pues todo lo que vemos, tocamos todos los días, todo ha salido del suelo, ¿no? En una manera original. Entonces, en el caso ya específico de los invernaderos de la Almería, pues cobra mucho más valor. ¿Por qué? Porque, bueno, una agricultura muy intensiva, muy exigente, y es una agricultura que pues ha esquilmado los suelos de una manera pues ciertamente agresiva, ¿no? Buscando mucho esa productividad máxima, que a corto plazo está bien porque se le sacan muchos kilos de biomasa en forma de fruto que vendemos en la alhóndiga y en las cooperativas, pero a largo plazo ha sido a costa de esas propiedades que el suelo ha ido perdiendo, y yo lo digo y siempre, a costa, al final, a largo plazo, cuando el suelo pierde propiedades, el agricultor pierde rentabilidad. Siempre se cumple. Y bueno, yo creo que ahí es donde radica ahora el saber cómo está el suelo actualmente. Nosotros en Edalife incidimos mucho en eso, tener una información de cómo está el suelo para elaborar un plan para poder regenerarlo y a medio y largo plazo darle más rentabilidad a ese agricultor. Si recordáis, la pasada semana nos acompañó José Manuel Torres, quien nos explicaba que la información es la clave para conocer el invernadero, y también es una de las apuestas de Edalife, saber ese conocimiento de cómo se encuentra el panorama de cada uno de los invernaderos de sus agricultores. Efectivamente. Aquí hay dos opciones. O sea, el agricultor tiene dos opciones. Opción 1 es, pues, lo que se dice vulgarmente, chuparse el dedo y ver por dónde pasa el aire, y elaborar pues el programa que tradicionalmente él ha estado elaborando, pues de fertilizantes o fitosanitarios que él está elaborando a lo largo de los años pasados, o que se parezca al del vecino o el que le va diciendo el técnico de turno, o decir, bueno, vamos a ver en qué situación me encuentro, qué datos tengo, ¿no? Y ahí José Manuel Torres es muy bueno, porque, bueno, pues tiene un plan donde pues se cogen muchísimos datos en tiempo real de la finca, y claro, con datos ya se trabaja de otra forma. Porque cuando tienes los datos, sabes dónde hay una diana y dónde está el centro de la diana y dónde apuntar. Y cuando tú tienes la diana y sabes dónde está el centro, el agricultor, su presupuesto, el de su bolsillo, sabe dónde tiene que ubicarlo para sacarle el máximo rendimiento, y no disparar dardos que la mitad van a la pared o la otra mitad se van fuera, y pues bueno, ahí es donde la rentabilidad del agricultor empieza a mermarse, y estamos ahora en un momento muy delicado en ese sentido, donde los costes de producción están subiendo mucho, el precio que se paga de la fruta cada vez se va reduciendo un poco, y el margen que le queda al agricultor se va a estar viendo muy mermado, y eso es peligroso para una provincia como Almería, especialmente, donde se vive mucho, en gran medida el sector de la agricultura es el más potente sin duda en esta provincia, ¿no? Bueno, Almudena, ¿cómo se encuentran como asesora de campo, cómo se encuentran esos suelos en la provincia de Almería? ¿Cómo los notas? Bueno, para empezar, para mí ha sido un privilegio iniciar este proyecto de la mano de Luis, porque cuando me propuso justamente dedicarme a esto en Almería, donde yo ya llevo bastantes años trabajando como profesional de campo,
y yo veía que el agricultor no tenía toda la información que necesitaba del suelo para el comienzo de la campaña, ¿no? Es decir, cómo se ven los suelos de Almería a día de hoy. Curiosamente, este año, con el clima que hemos tenido este verano, se ha acuiciado mucho más los problemas que ya veníamos de precedentes, es decir, todo lo que se ha producido de sobrefertilización en el suelo, todo lo que ha producido en merma de la materia orgánica y por tanto de la vida del suelo, todo esto se ha visto mucho más incrementado por la climatología que hemos tenido. No está todo perdido, aunque ciertamente vamos a un ritmo que no somos ni nosotros capaces de llevarlo, pero ha sido de gran terapia todo lo que hemos hecho este verano para justamente el proyecto que estamos desarrollando en Almería. Esa es la siguiente pregunta. Ya ha salido ese tema, el suelo, bueno, se encuentra en las condiciones que se encuentra. ¿Está en un punto de no retorno? No, a ver, sí es verdad que cambiar un suelo requiere mucho tiempo. Requiere una filosofía de tener unos hábitos, de que ese agricultor empiece a manejar el suelo realmente como se merece, a tener conciencia del suelo, porque hasta ahora yo creo que no se ha tenido conciencia. O sea, el suelo era como una especie de ser inerte que estaba ahí y ni siente ni padece y sin embargo, claro, es verdad, ahora sí que es un ser inerte porque lo hemos destrozado, ¿no? Pero cuando le damos un poco de vida, ese suelo da mucho al cultivo. De hecho, da tanto que es como si el agricultor tuviese a alguien trabajando gratis para él, que ahora no lo tiene, ¿vale? Entonces, realmente, pues esa es un poco la situación en la que nos encontramos. Cuando nosotros ya en Edalife tenemos mucha experiencia y agricultores que han seguido de manera muy meticulosa planes de regeneración de suelo, al cabo de un tiempo han tenido unos rangos. Nosotros medimos en Edalife, tenemos una calificación, ¿vale?, de fertilidad de suelo, o sea, cuánto de fértil un suelo en un rango del 0 al 25, ¿vale? Lo tenemos más que contrastado. Cuando un agricultor sigue un plan, incluso además cuando es ecológico, se nota. Los agricultores que están certificados por agricultura ecológica, se notan los suelos que han estado bajo ecológico durante varios años seguidos. Pues cuando siguen ese plan o el plan que nosotros les recomendamos después de hacer esa analítica profunda, el suelo va recuperando esa fertilidad, ¿vale? Entonces, por supuesto que no es de no retorno, pero tampoco nos podemos dormir en los laureles, porque cuanto más tiempo pase, más costoso va a ser luego recuperar ese suelo. Estamos hablando en la primera entrevista de agua, ahora estamos viendo imágenes de los invernaderos y a colación de lo que estaba hablando Luis Fernando, yo creo, Almudena, en ese caso, desde tu punto de vista, los agricultores que están certificados en ecológicos son más abiertos a este tipo de iniciativas que al final son clave para su cultivo. En la mayoría de los casos hay que decir que sí, aunque tengo que reconocer que este año ha habido tantos problemas que ha dado igual que sea de ecológico como que no, pero es cierto que el agricultor de ecológico ya tiene un poco el prisma de cuánto importa realmente el suelo, y en el resto de agricultores saben que hay problemas, pero no sabrían decir exactamente dónde nacen, y los demás sí a lo mejor tienen ese concepto. Si os fijáis, estamos en una entrevista hablando de suelo y al final, desde hace unos años, parece ser que la Unión Europea y también entre todos trabajamos por de verdad recuperar, ahora se puede ver en ese pacto 2030, en empezar a recuperar una cosa que el propio ser humano, Luis, nos hemos cargado, que es nuestro ecosistema. Efectivamente, pero es lo que nos pasa siempre. Hasta que no llegamos ya a un punto casi de no retorno, como tú has comentado antes, que ha estado fabuloso este concepto, no nos damos cuenta de la situación y ya cuando queremos ponernos en marcha para recuperar algo nos sale costosísimo, porque bueno, pues no nos vamos a poner aquí a hablar ahora de cómo es el ser humano y cómo es su filosofía, pero es verdad, es así. Pero bueno, lo importante es que ya estamos en el camino, que eso ya es un gran logro, es un gran logro que ya empieza a haber conciencia, ¿no? Nosotros día a día nos vamos dando cuenta de que cada vez hay más conciencia. El tema de microorganismos del suelo es un tema que yo creo que ahí hay un debate muy bonito, porque bueno, creo que también existen modas y hay
muchos operadores del sector que se están aprovechando de las modas y pienso que en eso también tenemos que trabajar mucho todos para que haya una verdadera calidad en el sentido de insumos al agricultor que realmente sean útiles, ¿verdad? Yo creo que ese tema empieza a ser clave, el tema de los insumos agrícolas. Durante muchos años hay muchísimas empresas que han vendido magia, han vendido productos milagrosos y ahora con los microorganismos ya ni te cuento, se ven auténticas, yo personalmente lo digo, auténticas locuras, que lo que hace que al final las empresas que de verdad están trabajando por dar un buen producto, un buen servicio, pues el agricultor no lo vea con la misma cara porque el de detrás pues se le ha colado por toda la escuadra. Desde aquí de verdad pido a todas las industrias auxiliares que trabajen en buenos productos, que trabaje de verdad en esforzarse por sacar algo diferencial al mercado, porque de verdad si no al final esa industria se va a ver mermada y las empresas que de verdad lo están haciendo bien pues se van a ver abocadas a un fracaso que no es culpa suya, sino es culpa del que tiene al lado. Eso también se nota, ¿no? ¿Verdad? Cuando se va a una finca almudena, a empresas que de verdad no lo han hecho del todo bien y ya vienen los agricultores pues con la mosca detrás de la oreja. Claro, nos lo ponen mucho más complicado, es decir, tú llegas a una finca y empiezas a hacer una planificación de los pasos que hay que seguir para una recuperación y cuando ya empiezas a hablar de un tema microbiológico normalmente son reacios. Lo que pasa es que tenemos la gran baza de que contamos con mediciones y con documentos que nos acreditan para decir, no, es que usted si va por este camino va a llegar más lejos. En cambio, si no tiene un dato de partida es mucho más complicado poder hablar de todos estos temas. Qué importancia, hablamos la semana pasada también con Antonio Meni y con José Manuel Torres, los datos. Si no, ¿cómo vamos a medir? Que no se puede, o sea, no sabemos lo que tenemos que hacer. Y lo estábamos viendo la semana pasada en comercialización, la importancia que tiene el tener todos los datos de import, export, cómo se están comportando otros países, pero es que lo vemos que es igual de importante tenerlo, Luis, en la misma finca. Sí, sin duda alguna, es lo que tú has dicho. Lo que no se mide difícilmente se puede mejorar. Entonces ahí nosotros en Edalai, ¿qué pasa? Que jugamos con cierta ventaja. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos analíticas muy profundas de suelo y entonces sabemos cuál es realmente la necesidad que hay en los suelos. Pues bueno, cuando hacemos analíticas de la zona de Almería tenemos una base de datos y eso es para nosotros un privilegio que construimos en los que empezamos a averiguar cuáles son realmente las partes, los puntos más débiles del suelo de una región y entonces ¿qué hacemos? Una oferta personalizada que funciona a los agricultores de esa región. Entonces, de hecho, otra de las ventajas es que cuando vamos a desarrollar una herramienta para el agricultor la desarrollamos en base a lo que vemos en las analíticas y no, claro, como la empresa tal Pascual pues ha sacado este producto, pues nosotros vamos a hacer uno igual y tal. No, nosotros no trabajamos así. Nosotros trabajamos viendo cuáles son las verdaderas necesidades del suelo y en base a eso desarrollamos herramientas de última tecnología. Marketing puro, que decían saber las necesidades que tienen cada uno de los clientes, o sea, no hay otra. Efectivamente. Almudena, Luis, no me queda nada más que daros las gracias de verdad porque nos acompañéis esta noche y por vislumbrar un poco más cómo se encuentra este campo de Almería y nos vemos ahora en nuestro debate agrícola. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Muchísimas gracias. Pues bueno, aquí vamos a dejar esta entrevista que, como verán, al final solamente a partir del 24 vienen profesionales comprometidos con el sector y en toda la entrevista, siendo una empresa, no han nombrado ninguno de sus solos productos. De verdad, muchísimas gracias y nos vemos en el debate.